El proyecto Sentido es el proyecto que de manera totalmente inconsciente nos dan nuestros padres en el momento de la concepción, y es el sentido que nosotros le damos a esos proyectos. También incluye todo lo que vivimos y lo que viven nuestros padres durante los 9 meses de la gestación, lo que vive nuestra madre, todo lo que ella siente, las dificultades que tiene o no. El bebé las graba de manera totalmente personal y directa, como si fuera él quien las estuviera viviendo. Si la mamá tiene una pérdida afectiva muy importante, eso va a determinar la vida de esa personita cuando sea adulta. Incluye además lo que sucede en el momento del nacimiento y hasta cuando nos cortan el cordón umbilical, lo que vive la mamá durante el parto, va a determinar también nuestra vida, y lo que el bebé, la manera como viene, como nace, vive en ese momento, va a determinar nuestra vida. En cuanto a la concepción, por ejemplo, una persona que mantenía mucho miedo a la enfermedad, cuando sus padres la concibieron, el proyecto que le dio el papá fue: él quería hacer un bebé para demostrar que no estaba enfermo. El inconsciente no entiende órdenes en negativo, entonces lo que graba esa bebé es enfermedad. Posteriormente va a vivir situaciones de mucho miedo a la enfermedad. Otra situación en cuanto a el tiempo de la gestación: había una persona que consulta porque tiene dificultades con el dinero. Ella tuvo una época en que ganaba mucho dinero, pero se sentía muy mal ganándose todo ese dinero. Había ganado un premio importante de la lotería y en 2 años había conseguido quitárselo de encima. Le habían dado una indemnización por un accidente que había tenido, en 2 meses ya no tenía nada. Para ella, tener dinero, tener liquidez, representaba una situación de mucho estrés. ¿Por qué? Porque cuando su madre tenía 8 meses de embarazo, la hija menor de esta señora, iban toda la familia en una barca y la niña, que tenía 4 años, se cayó al mar. La mamá, con una barriga de 8 meses de embarazo, tiene mucho miedo por la niña y por su propia vida, porque ella no sabe nadar. Obviamente, sin embargo, se tira al mar, rescata a su niña. Ese miedo lo grabó esa bebé que está en el vientre. Posteriormente, para ella, tener liquidez a nivel simbólico, los líquidos representan la liquidez. Tener liquidez es igual a peligro de muerte. Otras maneras como nos influencia nuestro nacimiento: por ejemplo, una persona que cuando fue a nacer o en el momento de su nacimiento, nacen primero sus pies, se queda enganchado. La expresión de él es que se siente trabado, enganchado. De niño siempre lo excluían de los juegos porque él no lograba avanzar, no lograba correr, se sentía patoso, lento, y por más que intentaba no conseguía ir rápido. ¿Y eso por qué? Eso estuvo determinado por el momento de su nacimiento. Esto le determinó además la vida laboral. Cada vez que él ascendía a nivel laboral, él se deprimía. Es un hombre que a sus 45 años estaba deprimido y llevaba varios años en depresión. Ya le habían dicho que se resignara a que iba a estar así. Sin embargo, al revisar qué pasó en el momento del nacimiento, este señor se pudo sanar de esa depresión. Entonces,
todo lo que nosotros vivimos, lo que viven nuestros padres durante 9 meses antes de la concepción, lo que está pasando por la cabeza de ellos en el momento de la concepción, lo que viven ellos y sobre todo nuestra madre durante toda nuestra gestación, situaciones de enfermedad, situaciones de pérdida, situaciones dolorosas, situaciones de conflictos, peleas con otras personas. El bebé lo graba de manera personal y directa, como si fuera él quien lo estuviera viviendo. De adulto no se va a dar cuenta que es una historia que no le corresponde, que es, por ejemplo, un odio que su madre sintió hacia un tío o hacia un cuñado y que no tiene nada que ver con esa persona, con ese bebé cuando estaba en gestación. Todo esto determina mucho nuestra vida. Lo podemos trabajar, lo podemos sanar, lo podemos reparar y podemos además hacer nuestros propios proyectos. Para ello debemos ir a revivir nuestro nacimiento, a revivir lo que pasó durante nuestra gestación y a revivir lo que pasó durante la concepción. Sanando esto vamos a sanar todo lo que hay de ahí para adelante en nuestra vida. Y eso lo podemos hacer en un taller de volver a nacer. Podemos hacer todos estos cambios y estar muy bien.